Déjenme ampliar acá. Y vamos a... Déjenme sacar esto. Ya, chiquillos, cualquier cosa, si no me escuchan bien, me avisan. ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo aquí tomé dos objetivos de lo que es el programa de diferenciado. Y es fundamentalmente lo que tiene que ver con las decisiones económicas de las familias, tomando en cuenta incentivos, escasez, etcétera. Pero para poder tomar decisiones, hay que tomar en cuenta los ingresos, ¿ya? Y los ingresos en Chile se agrupan según la cantidad que tiene, digamos, como ingreso una familia, y de eso surgen los llamados grupos socioeconómicos. Y también están los llamados quintiles, deciles, que a lo mejor ustedes han escuchado alguna vez. Como a partir de entonces, estos son como los objetivos tomados de el programa de el diferenciado, por Economía y Sociedad. ¿Y qué es lo que vamos a conocer nosotros? Vamos a conocer fundamentalmente los grupos socioeconómicos, que es la abreviación, ¿ya? Y su característica en Chile. Partiendo por la división que establece, en este caso yo obtuve esta información de lo que cuando se postula a becas y créditos para optar a la educación superior, cosa que ustedes van a tener que hacer el próximo año, ¿ya? Entonces, para postular a beca de crédito se establecen los ingresos per cápita, ¿ya? Los quintiles y deciles en Chile, es decir, cómo se dividen los grupos en base a los ingresos per cápita. Ingreso per cápita significa ingreso por persona, o uno podría decir ingreso por cabeza, sería como literal, pero es el ingreso por persona. ¿Cómo se hace esto? Se toma los ingresos totales de la familia, los ingresos totales, o sea, todos los ingresos, si trabaja el papá, trabaja la mamá, o algunos de los hijos, o recibe pensión, por ejemplo, viven con un abuelito y recibe pensión, se suman todos los ingresos, ¿ya? Y se dividen por la cantidad de integrantes que están ahí en la familia, ¿ya? Entonces, el resultado que da va a ser el ingreso per cápita. Y en base a eso se establecen en grupos. Pueden ser 5 grupos, que son los quintiles, ¿ya? 5 grupos que sería como el 20% del total de la sociedad, o los deciles, que serían 10 grupos, ¿ya? Entonces, aquí a veces se habla del primer quintil. Cuando dicen el primer quintil, es lo mismo que decir los dos primeros deciles. Y los ingresos, yo no busqué la información más cercana ahora, y lo más cercano que encontré fue el 2017, ¿ya? Entonces, que el ingreso per cápita, o sea, el ingreso por persona en un grupo familiar, iría desde 0 hasta 59.483 por persona. Los últimos grupos, el quintil último, el número 5, o los deciles 9 y 10, tendrían desde 389.764 por persona a 600 o más, 629.000 o más por persona, ¿ya? Entonces ahí, de esa manera se van estableciendo estas divisiones por ingreso per cápita. Y en base a eso, yo hablaba de beca y crédito, se les dan en la educación superior, ¿ya? Todo eso hay que acreditarlo y todo lo demás, se les da a los estudiantes becas o créditos, o becas y créditos, ¿ya? Después vamos a volver a esto también. Ahora, en Chile se habla de distintos grupos socioeconómicos, ¿ya? Y normalmente cuando se comenta algo se habla del grupo ABC1. Pero esta división, esa que del ABC1 antes existía así, ABC1 era un grupo, pero posteriormente se hizo una subdivisión, ¿ya? Y se dividieron en letras desde el grupo AB hasta el grupo E, ¿ya? Y ahí está, digamos, por ingresos totales. Fíjense ahí que están los grupos desde AB, C1A, C1B, C2, C3, D y E. Y enseguida viene la columna donde dice ingreso total promedio del hogar por grupo, ¿ya? Es decir, aquí no es el per cápita, sino que es el ingreso total por grupo familiar,
¿ya? Después vienen características como la educación. Nosotros podemos ir viendo ahí qué características tiene cada uno de los grupos. Y, por ejemplo, el grupo considerado llamado AB, ¿ya? Cuyos ingresos promedio, porque pueden ser más que eso incluso, 6.452.000 pesos, tiene en cuanto a la educación, la mayoría son profesionales universitarios, o sea, un 99%, que tienen, por ejemplo, posgrados. En cuanto a la ocupación, la mayoría son directivos y profesionales de alto nivel. En cuanto a la salud, ellos no están en la salud pública, están la mayoría en una ISAPRE, ¿ya? O sea, salud privada. Usan tarjetas de crédito bancaria, tienen vehículo particular. En cuanto al celular, la mayoría usa con contrato. Ya hasta eso se vio. Incluso, pero existen prepagos. Ahora, si nosotros nos vamos a un grupo así intermedio, le vamos a llamar. Vamos a ver el grupo C3. ¿Ya? El grupo C3 tiene más o menos un ingreso de 899.000 pesos como grupo familiar, ya si sumamos todo. Aquí la mitad, un poco más de la mitad, tiene completa la enseñanza media, o sea, hasta cuarto medio. Y dice un 27% va más allá, es decir, ya, por ejemplo, puede tener, y la mayoría en este grupo, estudios técnicos, de nivel técnico, ¿ya? En cuanto a la ocupación, dice el 70% trabaja en oficios que no requieren educación formal, el 30% accede a empleos que sí lo requieren, ¿ya? Es decir, oficios, actividades que no requieren educación formal. Por ejemplo, ¿qué oficio uno podría decir o qué actividad uno podría decir que no, a lo mejor no requiere una educación formal, aprender en un sistema formal? Por ejemplo, las empresas que tiene cada familia, los emprendimientos, el comercio, muchas veces no requieren de una educación formal, ¿ya? Entonces, aquí a eso se refiere. Y en cuanto a salud, dice el 76% está en FONASA A y B, ¿ya? Usan un 24%, antes el grupo más alto usa el 92%, tarjetas de crédito bancaria, eh, un menor porcentaje, 32%, tiene vehículo particular y aquí la mayoría usa prepago, ¿ya? Ahora último esto ha ido cambiando, sí, porque como mientras más competencia entra en la industria de los celulares, los precios han tendido a ir adecuándose, ¿ya? Entonces a veces es más conveniente tener un plan que un prepago. Eso hay que verlo también. Y por último, vamos a ver al otro grupo que está en el otro extremo, que el ingreso total promedio del hogar por grupo son 324.000 pesos. Nosotros, por ejemplo, si le aumentamos 2.000 pesos más, un poquito más, estaríamos hablando de un sueldo mínimo, ¿ya? ¿Qué pasa entre todas las familias? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este grupo, en cuanto a educación, dice la mayoría, 54%, no va más allá de la enseñanza básica, ¿ya? O sea, terminada, tiene la enseñanza básica. Algunos tienen la enseñanza media, pero incompleta. ¿Ya? Y pasa mucho que tienen, por ejemplo, llegaron hasta segundo medio, fueron a tercero medio, pero no lo terminaron. Por lo tanto, está de manera formal hecho hasta el segundo medio nomás. En cuanto a la ocupación, el trabajo, dice el 98% trabaja en oficios sin requisito de educación formal, principalmente trabajadores no calificados. Muchas veces aquí hay gente que aprende un oficio, ¿ya? No tiene que ir a estudiar, sino que aprendió un trabajo haciéndolo, ¿ya? Eh, y, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, como mecánico, que aprendió ese trabajo. Hay alguien que sí estudió y que dirige ahí todos los, digamos, las actividades, pero muchas veces lo que hacen la mano de obra, igual que la construcción, todo eso, se aprende el oficio trabajando, ¿ya? Aquí un mínimo porcentaje usa tarjetas de crédito bancaria, ¿ya? Eh, un porcentaje de 14% tiene un vehículo particular y la mayoría usa teléfono de prepago. Entonces aquí nosotros vimos tres grupos que tienen distintas características, ¿ya? Y, eh, y todas parten con la diferencia de los ingresos, ¿ya? Y depende de ese ingreso, si uno puede, por ejemplo, puede uno poner a un hijo en un colegio particular, puede pagarle la educación superior o no, ya qué sistema de salud tiene uno, etcétera.
¿Ya? Entonces, estos son los llamados grupos socioeconómicos en Chile y la abreviación en mayúsculas GSE. Y aquí hay algunas características. Entonces, partamos del AB, que sería como los que tienen mayor ingreso, y el último sería el grupo E. ¿Ya? Y a nivel país, en cuanto a porcentajes, ¿ya? Los grupos mayoritariamente corresponden, si nosotros vemos este gráfico circular, en cuanto a porcentajes, corresponde al grupo, si ustedes se fijan ahí, está de color verde, del grupo D, que sería el 37%. Después vendría el grupo C3, ¿ya? Después el C2 y dentro de lo mayoritario estaría el E. O sea, uno podría concluir eh, que la mayor parte del país está integrado por personas que pertenecen a grupos socioeconómicos, uno podría decir, de nivel medio y bajo en cuanto a ingresos. ¿Ya? Chiquillos, de aquí en adelante, pues si quieren hacer alguna pregunta o opinar o responder cuando yo pregunto, para que se puedan desmutear. Y los que no, ahí está el chat que lo revisamos también antes de que termine la clase. ¿Ya? Entonces, aquí, en este caso, uno ve, mira nomás y sabe, ya, del D el 37% a nivel país, es más del tercio. ¿Ya? Y si nosotros nos devolvemos un poquito, el D es un grupo que en este caso tiene más ingresos promedios de un poco más de 500.000 pesos. ¿Ya? Entonces, fijan ahí las características, y eso es la mayoría. Después venían el C3, el C2 y el E, ¿ya? Que son, uno podría decir, con ingresos medios y bajos, porque en general los grupos que están calificados en la letra E son más integrantes de la familia, entonces sale menos ingreso per cápita, si lo dividimos en total. ¿Ya? Ahora, a nivel de regiones, ¿ya? Yo busqué digamos, en base al mismo gráfico anterior, pero aquí a nivel de regiones, si nosotros vemos los grupos socioeconómicos, eh, los que tienen, digamos, menores ingresos, ¿cuál sería la región que tiene una mayor cantidad? Ustedes se fijan, los menores ingresos. ¿Pueden contestarme ahí? Si nosotros vemos la letra E, ¿qué región tendría el grupo más alto que tiene de personas que tienen menores ingresos? Si nosotros buscamos aquí la cifra, la letra E, que es lo que tiene menores ingresos, y la buscamos, tenemos aquí los que tienen 2 dígitos, pero el más alto es Araucanía. Antofagasta y No, fíjate, Magallanes. Diego, fíjate bien. Los grupos que tienen menos ingresos son con la letra E, que es la primera columna que aparece. Fíjate en la región, los que tienen, eh, hay mayor cantidad de personas con menos ingresos. Fíjate, ¿a dónde llegué yo ahora? A la Araucanía. Aquí hay un mayor porcentaje de hogares de personas con menos ingresos, ¿se fijan? Y después tenemos a los ríos. ¿Ya? Y después subimos y estamos en O'Higgins. Esos serían como los tres. Si uno, no, tenemos el Biobío antes. Chiquillos, no me dijeron. Ahí está el Biobío, ¿se fijan? Hay como estas tres regiones, Biobío, Araucanía y los ríos, tienen mayor porcentaje de hogares que están en menores ingresos, que sería el grupo socioeconómico E. ¿Por qué será eso? Se acumulan más acá. ¿Qué características tendrán estas regiones? Ya estamos hablando del Biobío, de la Araucanía, de los ríos. Aquí siempre se plantea esa situación, hay un alto porcentaje de población que vive en zonas rurales y que no tiene acceso a muchos beneficios que tiene el resto. De hecho, ahora último se ha visto mucho con el acceso a Internet. También otros beneficios, por ejemplo, muchas veces no les llega agua potable, ¿ya? A pesar de que uno dice, no, todos tienen agua potable. En Chile hay alto porcentaje de gente que tiene acceso, pero hay zonas en que no hay, ¿ya? También se habla de que las personas en general no terminan la educación, ¿ya? La educación formal.
Y lo otro es que también se plantea como un elemento el hecho de que, por ejemplo, hay mucha población de origen indígena, muchos pueblos aborígenes ahí, y que muchas veces sus tradiciones culturales no las dejan salir a estudiar. Hay gente que es muy destacada de origen mapuche, por ejemplo, pero que ahí la mayoría se queda en esas zonas. Y bien, a veces en zonas muy aisladas. En el invierno especialmente hay zonas muy aisladas que no se comunican, digamos, rápidamente con el resto por las características climáticas que tienen, ¿ya? Entonces ahí se acumulan varios aspectos. Y eso que son regiones que no tienen tanta población. Ahora, si nos vamos a la última columna, a donde está el grupo AB, o sea, los que tienen más riqueza, ¿dónde están los que tienen más riqueza? La mayor cantidad de hogares que tiene más riqueza en Chile, ¿dónde está? Fíjense ahí donde yo paré el cursor. ¿Dónde está? En la región de Tarapacá. Metropolitana. Metropolitana, fíjense bien. Metropolitana tiene 2,8. Ahí están. Y lo que alguien dijo, Tarapacá. Segundo lugar sería la zona de Tarapacá, la zona de Iquique, por ejemplo, ¿ya? Y después vienen otras zonas como Antofagasta, ¿ya? En la zona, acuérdense que en la región metropolitana es la que tiene mayor población también, ¿ya? Y después vamos a ver un mapa donde podemos ver dónde se concentran estos grupos de mayor riqueza, ¿ya? Ahora, las zonas, acá son zonas mineras. En general, los ingresos en las zonas de Tarapacá, Antofagasta, de la gran minería del cobre, son los ingresos de las familias son bastante más altos, ¿ya? Ahora, no todos trabajan en la minería, pero hay un gran porcentaje en esas regiones que se dedican a esta actividad. Por lo tanto, ahí de eso resulta esto, dan, digamos, esta información de que por la actividad minera los ingresos que tienen la gente que trabaja son bastante más altos, ¿ya? Y así uno ve la definición. Ahora, si vemos grupos sectores medios, el C3, por ejemplo, ¿dónde está? La mayor parte del C3, fíjense que está acá, en la zona de Magallanes. ¿Se fijan? La zona de Magallanes y después viene lo que sería la zona de Antofagasta, como los sectores medios, ¿ya? Clase media, sectores medios, ¿ya? Que ahí había mayor cantidad de hogares considerados según los ingresos como C3 o de los llamados sectores medios. Sigamos. Aquí están, se compara lo que es Santiago y a nivel país, ¿ya? Y ahí están los grupos, en la parte inferior están los grupos, ¿ya? Y después el color rojo, lo que es el nivel país, y en color celeste lo que sería Santiago. ¿Mm? Se fijan aquí en el caso de el AB, en el caso de Santiago está el 3%, ahí más o menos decía el 2,8% de lo que sería el grupo de mayores ingresos, ¿ya? Y tenemos, por otro lado, en el grupo D, que está entre sector medio y sectores de menores recursos. En el caso de el país es un 37% y en el Gran Santiago es un 30%. ¿Ya? Aquí hay una diferencia. Fíjate, o sea, ahí está a nivel, una comparación. Este gráfico nos permite comparar la realidad o la situación de Santiago con la situación del país. Y aquí tenemos un mapa, ya que lo encontré ayer, me costó, pero llegué. ¿Ya? Y este mapa está en inglés, pero se entiende. ¿Ya? Dice los grupos socioeconómicos en Santiago de Chile. Y están hay búsquedas ahí desde 2018 y 2019. Ya el autor Juan Correa, que es un geógrafo de la Católica. Fíjense aquí los colores. Si ustedes se fijan, los colores celestes, azules, dice C1, AB y C1. El color más oscuro es AB, o sea, muy alto, o sea, la clase alta. ¿Ya? Fíjense hacia dónde están. Y después viene el color, un tono azul más clarito, un celeste, que es C1. Esto es la región metropolitana. ¿Hacia qué zona se agrupan los grupos
socioeconómicos, valga la redundancia, de mayores ingresos. ¿Hacia qué zona de la región metropolitana? Se ubican más o La menos dehesa, Barnechea, Providencia, eso todo. ya, bien, esas comunas. Bien, te faltó Vitacura, que es de las más, Las Condes, ¿ya? Esa misma. Eso, muy bien, ¿ya? Ahí se acumula entonces la gente de mayores recursos. Vitacura sería una de las comunas con, acuérdense que nosotros el año pasado, en tercero, vimos también información de esta, donde comparamos, por ejemplo, los impuestos. ¿Se acuerdan que vimos la situación de impuestos de las propiedades y la mayor cantidad de propiedades que, digamos, estaban avaluadas a un mayor precio eran todas de la zona oriente y de algunas comunas de la costa? Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí la gente con mayor ingreso está en las comunas, como mencionó ahí compañero, en la zona oriente de Santiago. Y también, bueno, oriente, norte, porque ahí también hay una zona, una parte de Chicureo que se llama, que ahí también se agrupa un importante que se fueron trasladando. Acuérdense que esto ha ido cambiando, si este mapa, esta cartografía la hubiesen hecho en los años, por ejemplo, años 50 o antes incluso, toda esta gente de sector alto habría estado acumulada en el centro de Santiago. Ahí vivían, ¿ya? La gente que tenía altos recursos. Y después se fueron trasladando hacia el oriente, hacia Providencia, hacia Ñuñoa, y después más altura, más altura, más altura. Bueno, ahí están las otras comunas, ¿ya? Ahora, si nos vamos a los sectores medios que están en tono amarillo y naranja, ¿ya? C2, C3. Están distribuidos en el resto de la ciudad, ¿cierto? Pero también los sectores amarillos están hacia el oriente, digamos suroriente, y también hacia lo que sería el poniente, surponiente de la región metropolitana. Y los tonos rojos, ¿ya? Que están ahí en una zona que uno puede decir entre lo que sería el oriente y el poniente, o sea, la zona centro-sur y centro-norte de lo que es la región metropolitana. Sin embargo, uno también dentro de esas zonas también encuentra puntitos azules, ¿se fijan? Donde están las zonas más rojas también de repente aparece su puntito azul. O sea, que hay comunas en donde son consideradas de muy bajos recursos, pero ahí también viven personas que tienen más altos recursos, ¿ya? Ahora, esta información de dónde se saca de Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, y de otras instituciones que entregan, por ejemplo, se usa información por los ingresos, ¿ya? Entonces hay uno aquí, en el caso de Puente Alto, está en la zona sur, acuérdense que está en esta zona Puente Alto, y nosotros aquí hay de todo, ¿ya? Hay harto rojo, hay amarillo, naranja, y también hay unos tonos así azules, ¿se fijan? Profe, Dígame, lo por escucho. ejemplo, Puente Alto es considerado como el lugar con más pobreza, en la comuna con más pobreza. La comuna, Puente Alto es la comuna que tiene más población, ¿ya? Es la que tiene más población de todas las comunas de Chile, ¿sí? Maipú, seguiría y la Florida, ¿ya? Y no es considerada la con más pobreza, es una de las que tiene altos índices de pobreza. Después eso nosotros lo vamos a ver cuando veamos temas de eso, pero es una que tiene alto índice de pobreza. Y, por ejemplo, La Pintana, Cerro Navia, por decirte dos, son consideradas comunas con alto índice de pobreza, más que Puente Alto incluso, ¿ya? Entonces, Puente Alto tiene de todo, ¿ya? Acuérdense que incluso aquí, dentro del mismo Puente Alto, nosotros incluso lo conversamos el año pasado, hacia ciertas zonas, ¿se acuerda que incluso estuvimos con cuarentena de Concha y Toro hacia la cordillera o hacia el, en este caso, oriente, vive las personas que tienen más recursos en Puente Alto, si ustedes se fijan. Y de Concha y Toro hacia el poniente, hacia la costa, podríamos decir, se construyeron sectores, bueno, algunos bien antiguos y otros, los más nuevos, también se fueron construyendo viviendas llamadas viviendas sociales, ¿ya? Unas viviendas con espacio bien pequeño, etcétera. Y eso fue acumulando lo que se llamó los guetos, que un alcalde, que ahora es senador, le llamó los guetos de pobreza. Y que en verdad son sectores como, por ejemplo, hay un sector como Bajo de Mena, que prácticamente con toda su población podría ser una comuna,
¿ya? Una comuna más grande que otras comunas de Chile y que tiene altos índices de pobreza en ese sector, por ejemplo, y que se fueron construyendo sin construirles escuelas, sin tener espacios de áreas verdes, accesos, ¿se fijan? Entonces, ahí hay malas políticas públicas o equivocadas políticas públicas por parte de distintos gobiernos y que han arrojado que en la comuna, por ejemplo, de Puente Alto tenga estos altos índices de pobreza, pero no es la que tiene más altos, ¿ya? Lo vamos a buscar, ¿ya? Chiquillos, aquí yo puse algunos casos y que eh, vamos a ver algunas situaciones y qué es lo que hay que hacer. Señalar en qué decil, qué quintil corresponden algunas familias. Aquí hay un ejemplo. Dice, Karen tiene 24 años, es madre soltera, trabaja en un supermercado haciendo aseo, gana el salario mínimo. El salario mínimo son 300, en este caso, si lo actualizamos, aquí serían 310, pero si lo actualizamos son 326.000 pesos. O sea, un poquito más que eso nomás. Dice, Jorge, hijo, tiene 10 años y estudia en la escuela municipal cercana a la casa. ¿Ya? Alicia, hija, tiene 6 años y estudia en la misma escuela, pero tiene problemas severos de lenguaje y en las tardes debe ir a una escuela especial. No tiene casa propia y viven de allegados en la casa de una tía. ¿Ya? Aquí incluso vemos varias situaciones. Ella es madre soltera, tuvo un hijo, si uno saca las cuentas, a los 14 años, ¿ya? O sea, seguramente no terminó de estudiar la enseñanza, a lo mejor ni la básica, ¿ya? Pero, ¿cuál es el ingreso líquido que ella tiene? Tiene 310.000 pesos. Y está ella, hay un hijo y una hija. Si nosotros dividimos, ¿ya? Esos 310.000 pesos, ¿cuánto sale de ingreso per cápita? Si lo dividimos, ¿cuánto sale de ingreso per cápita? Si el ingreso mensual son 310 y lo dividimos en ellos tres, que son el grupo familiar. ¿Cuánto sale si dividimos 310 por 3? ¿Ah? Chiquillo. Salen un poquito más de 100.000 pesos, ¿cierto? Ya. ¿A qué quintil o decil correspondería eso? 100.000 pesos. ¿Dónde estarían ellos ubicados? Si son 100.000 pesos el ingreso per cápita por cada uno. ¿En qué quintil o qué decil me podría contestar alguno? Si son 100.000 pesos, ¿dónde están los 100.000 ahí? ¿En qué grupo lo podríamos colocar? Alguien que esté ahí atento. En el tercer del estilo, ¿no? En el tercer decil, exactamente. Ahí estaría, en el tercer decil, o si hablamos de quintiles, estaría en el segundo, ¿cierto? Ya, el tercer decil, ahí estaría. Y porque ahí se consideran los ingresos, ¿cierto? No la situación, digamos, que en este caso no tiene casa propia, ¿ya? Que en este caso vive de allegada, ¿ya? Con una tía, y que tiene los hijos estudiando en colegios municipales, ¿ya? Y que la hija tiene algunos problemas y que tiene que asistir en este caso, a una escuela especial, porque tiene algunos problemas de lenguaje. Entonces, y el trabajo, ella hace un trabajo haciendo aseo, que es uno de los oficios, los trabajos que uno no requiere de una preparación formal. ¿Se fijan? A uno en todos los trabajos le están pidiendo cuarto medio, pero si uno dice para hacer aseo, sin menospreciar el trabajo de ninguna persona, para realizar actividades como hacer aseo, uno no requiere de tener cuarto medio, ¿cierto? Si uno es de más formal, pero ahora prácticamente en Chile se está exigiendo cuarto medio para cualquier tipo de actividad. Aquí vamos a saltar déjeme poner uno. Ya, aquí tenemos a otro, en este caso, a otro grupo familiar. ¿Ya? Dice, Jorge, tiene 55 años, es taxista. Tiene un taxi de su propiedad, que trabaja permanentemente. Además, recibe una jubilación anticipada por enfermedad. Ana, su esposa,
tiene 50 años y es dueña de casa. Pedro, hijo, tiene 22 años y estudia medicina en la universidad. Tiene solamente 50% de beca o crédito estatal. En este caso, José, otro hijo, tiene 19 años y estudia en un instituto profesional. Ana Luisa, hija, tiene 14 años y estudia en un colegio particular de una fundación. Es de copago, por lo tanto ahí tiene que pagar un porcentaje. No tienen casa propia y arriendan. El ingreso mensual líquido es de 680.000 pesos. ¿Ya? Y los integrantes son 5 miembros. Hay que dividir 680 por 5, sin considerar todas las otras situaciones, ¿ya? Porque el único que recibe ingresos es, en este caso, el padre, que es Jorge. El resto estudia y no recibe ingresos. Y su esposa es dueña de casa, y por ser dueña de casa, que es un trabajo, no se recibe ingresos. Entonces, el ingreso mensual que él tiene, acuérdense que tiene una jubilación anticipada y tiene trabajo en su taxi, es de 680.000 pesos. Y ellos son 5. Entonces, si uno divide 680 por 5, sale menos de, en este caso, menos de 100.000 pesos. ¿O no? Alguien que ahí lo haga la división, sale menos de 100.000 pesos, porque son 600 por 5, ¿ya? Entonces ahí saldría un poquito más, cerca de los 100.000 pesos, más o menos, ¿ya? Entonces aquí también correspondería a lo que el grupo que mencionamos antes, a ese decir. Y cuando se postula a estas becas y estos créditos, se toman solamente los ingresos, ¿ya? No se toma la situación muchas veces que tiene la persona. A veces la persona, los alumnos, ganan becas por sus notas, muchas veces. Ganan otro tipo de becas que dan en la educación superior, que son becas, por ejemplo, de alimentación, ¿ya? Pero tomando en base solamente los ingresos, no, es eso lo único que se considera, porque no se toma en cuenta, por ejemplo, que ellos no tienen casa propia y que tienen que pagar arriendo, ¿ya? Y aquí tenemos, aquí hay más ingresos. Dice Julián, o sea, perdón, Joaquín, 48 años, abogado. Trabaja de manera independiente, arrienda una oficina y tiene una secretaria. Además, hace clases en la carrera de Derecho en una universidad privada. Se ha casado 2 veces y debe cancelar una pensión alimenticia de 600.000 pesos. En su primer matrimonio tuvo 3 hijos. Trinidad, pareja de Joaquín, tiene 26 años y es enfermera en una clínica privada. Josefa, hija de Joaquín y Trinidad, tiene 3 años y asiste a un jardín infantil. Viven en un departamento que arriendan. Tienen 2 vehículos, uno es nuevo y el otro tiene 6 años de antigüedad. Ingreso mensual líquido, 4.500.000 pesos. ¿Ya? Aquí son 3 integrantes, Joaquín, Trinidad, Josefa. ¿Ya? Al margen de que él tenga que pagar el arriendo de la oficina, tiene que pagar el sueldo de la secretaria, etc. Y más encima tiene que pagar una pensión alimenticia. ¿Se fijan? Entonces, aquí también, si uno divide, son 3 personas, son 4.500.000, es más de 1.000.000 por Profe, cada integrante. Dígame, lo escucho. ¿no? Que por ejemplo, que si hacemos el cálculo, por ejemplo, que Joaquín de 48 años tiene un salario, por ejemplo, gana mensualmente, gana 4.500 millones. Por ejemplo, que su No, esposa gana espera, casi la para, mitad para, del para. salario. Diego, 4.500.000, porque si fueran 4.000.000.000, ¿no te imaginas 4.000.000.000 de sueldo? Ah, Fíjate, sí, lo que es pasa es que que la palabra. sí, aquí se suman los ingresos de, en este caso son ellos dos, Joaquín y Trinidad, que es la pareja de Joaquín, y ahí suman el ingreso mensual de la familia, entre los dos, que el que va abogado y ella que es enfermera. Ya, ahora sí, para aclarar eso. ¿Cuál era tu consulta, tu aporte, Diego? Por ejemplo, por ejemplo, que siempre, no, por ejemplo, que ellos no pueden tener la casa propia. Por ejemplo, como que dar un ejemplo que pasa aquí. Por ejemplo, donde yo vivo y las otras casas tienen arriendo. Ujú.
Las otras Sí. casas yo, por ejemplo, que son mínimos del cálculo de la casa, de la medición, de todo, y en total dar Ujú, un porcentaje. ujú. Pero, por ejemplo, si él no puede dejar, incluso si él se enferma, que él trabaja independientemente, igual Sí, perdería algo de salario. Eso es sí, la consecuencia de las pymes independientes. exactamente, Eso no, exactamente. Ya. y con Mira, lo que está hay, pasando del COVID mm, también. mucho ha pasado con gente que es profesional y que, como dices tú, o se ha enfermado o ha perdido el trabajo. ¿Ya? Eso está pasando. ¿Algo más? No, profe. Ya. Mira, aquí lo que yo quería era que son distintas las situaciones y que en este caso se ve, los grupos socioeconómicos se catalogan según el ingreso que tiene la familia, que ahí estarían los grupos socioeconómicos, y según el ingreso per cápita, ¿ya? Es decir, cómo este ingreso de la familia se divide en los integrantes, ¿ya? Y son distintas las formas, porque aquí si uno dice ingreso 4 millones, perdón, 4.500.000 pesos, es una forma, queda en una parte, en una catalogación, ¿ya? Pero si nosotros decimos per cápita, ahí cambia cómo se clasifica el grupo familiar, porque hay dos formas: el ingreso mensual familiar, por grupos de familia, y el otro, el ingreso mensual per cápita. El per cápita se divide el total por el integrante de la familia. Eso es lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta, ¿ya? Por eso puse varios ejemplos. Ahora, había que ser capaz, yo puse varios, pero en la próxima clase vamos a hacer, aquí, por ejemplo, había que, a qué quintil pertenece cada familia, se debe considerar los ingresos. Pero si nosotros, por ejemplo, que me entiendan la idea del que veíamos recién, 4.500.000 pesos y son 3 personas. Si nosotros lo catalogamos, estos 4.500.000 pesos, acá, 4.500.000 pesos, este grupo sería AB, ¿cierto? Sería de los más altos, porque un grupo, por grupo familiar, en este caso, estarían entre AB y C1, acá, 4.500.000 pesos. Aquí están entre 2.700.000 y 6.400.000. O sea, AB, entre AB y C1. Y si fuera por el quintil en que se divide, ellos están en el último decil. ¿Por qué? Porque ellos eran 4 millones y eran 3 personas, sale más de 1 millón por cada uno. Entonces aquí estarían ellos en el último decil y o el último quintil, porque es 600 y algo más, 629.000 y algo más. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Son distintas formas. En general, para hacer, por ejemplo, en el trámite de beca y crédito, cuando ustedes ingresan a la educación superior, se considera esto, el ingreso per cápita en la familia. Y ahí se establecen los quintiles y los deciles. Y la otra forma es en que uno, según el ingreso total, lo clasifica. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar de compartir y quiero revisar el chat antes de terminar. Ya, me contestaron. Ya, ya, eso. Entonces, el objetivo es eso, conocer los grupos socioeconómicos y cómo estos también se pueden, ahí se clasifican por los ingresos totales de la familia que dan los grupos socioeconómicos y cuando se divide el ingreso per cápita por cada integrante de la familia, y ahí aparece la forma de los quintiles y los deciles, ¿ya? Porque cuando ustedes postulen a la educación superior, les van a preguntar información de los ingresos de la familia, etcétera. ¿Ya? Ahora, la próxima clase vamos a trabajar con estos mismos grupos, pero vamos a ver cómo, en base a un listado de necesidades, de prioridades, cuáles van a tener que trabajar o solucionar las familias, ¿ya? Algunos van a tener que poner el arriendo, por ejemplo, ya otros van a tener que, todo lo que son los gastos, en base a una lista que nosotros vamos a ver, vamos a tener ahí, vamos a trabajar con eso, ¿ya? Entonces, eso sería, chiquillos, espero que les haya quedado claro que hay dos formas, quintiles y deciles para los ingresos per cápita, en que se divide el total por cada integrante, y lo otro que son los grupos socioeconómicos que se establece en base al total del ingreso del grupo familiar. ¿Ya? Cualquier cosa,
me anotan la pregunta, no sé, o la otra clase me hacen la pregunta, porque vamos a trabajar con los mismos grupos, pero cómo estos grupos van a solucionar esa, tomando decisiones económicas. ¿Qué voy a solucionar primero? ¿Qué voy a satisfacer primero? Acuérdense que la economía tiene eso, que uno tiene que tomar decisiones y qué cosas va a satisfacer. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Mm? Ya pues chiquillos, si no hay más dudas, consultas, estamos terminando, ya estamos prácticamente en la hora. Entonces, estamos terminando, si no hay más dudas,